Capítulo 1. Señales en el vacío. La estación Quimera flotaba en silencio, un cascarón de metal y luces parpadeantes suspendidos sobre el abismo del ET. Desde la cúpula de observación, la doctora Elara Vaz podía ver el agujero negro con total claridad, un remolino de oscuridad perfecta, rodeado por un anillo de radiación moribunda. No emitía sonido, ni calor, ni siquiera un destello de luz que pudiera engañar a los sentidos. Solo existía, inmutable y hambriento. Elara ajustó los controles del holoproyector, cuyos números bailaban en el aire como polvo estelar. NYX, aumenta la resolución en un 40%, ordenó, pasándose una mano por el pelo castaño, grasiento por días sin una ducha decente. La voz de su IA resonó en el laboratorio, cálida pero sin emociones, como un recuerdo grabado, ajustando parámetros. Advertencia: la interferencia gravitacional puede distorsionar los resultados. Lo sé. Hazlo igual. Las pantallas cobraron vida. Las emisiones de Hawking del agujero negro, usualmente caóticas, comenzaron a ordenarse en patrones reconocibles. No eran solo pulsos de energía. ¿Eran código? Musitó Elara, inclinándose hacia adelante. No cualquier código. Era lenguaje de programación cuántica, el mismo que ella había usado años atrás en sus investigaciones sobre el desgarro. Pero eso era imposible. Los agujeros negros no recordaban. No respondían. NYX, compara estas secuencias con los archivos personales de mi terminal, coincidencia en un 98,7%. Doctora, esto coincide con tus notas del día del incidente. El aire se espesó. Elara sintió el peso de una década de culpa aplastándole el pecho. No puede ser. Entonces lo vio. Entre los datos, como una firma escondida en la oscuridad, apareció una fluctuación energética idéntica a la de Mara. Su esposa. Muerta. Perdida en el desgarro. Esto no es radiación, susurró Elara, los dedos temblando sobre los controles. Es un mensaje, y el agujero negro, como si la hubiera escuchado, parpadeó. Capítulo 2. Huéspedes no deseados. El zumbido de alarma cortó el aire como un cuchillo. Advertencia: nave de aproximación. Identificación: Eclipse Corp. Protocolo de inspección activado. Elara apartó bruscamente los ojos de los datos que flotaban frente a ella. El holograma de Mara, o su fantasma cuántico, se desvaneció en un parpadeo de píxeles agonizantes. NYX, guarda todo en el núcleo sigma. Ahora, las pantallas se apagaron una tras otra mientras la IA ejecutaba el protocolo de emergencia. El sonido metálico de botas contra el suelo de titanio resonó en el pasillo exterior. Archivos encriptados. Advertencia: detecto armamento pesado en los intrusos. Elara tragó saliva. Sabía que vendrían, pero no tan pronto. La puerta del laboratorio se abrió con un silbido neumático. El comandante Kellogg cruzó el umbral con la precisión de un depredador. Su armadura táctica negra, marcada con el logo de Eclipse Corp., un sol devorado por la sombra, brillaba bajo las luces frías. Detrás de él, 6 soldados con rifles neuronales escanearon la habitación. Doctora Vaz, dijo Kael, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Llegamos temprano. Elara cruzó los brazos, fingiendo una calma que no sentía. Las inspecciones se programan con 72 horas de antelación, comandante. Las reglas cambian cuando hay anomalías de por medio. Kell recorrió el laboratorio con mirada clínica. Nos informaron de fluctuaciones energéticas inusuales. Uno de los soldados se acercó a la consola principal. Elara contuvo la respiración. Si tocaban el núcleo sigma, oiga, esto está bloqueado. Gritó el soldado, golpeando la pantalla. Kael giró lentamente hacia Elara. Algo que quieras compartir, doctora. Antes de que pudiera responder, una voz áspera interrumpió desde la puerta. «Hey, cuidado con eso». Esa es mi terminal. Hax, el técnico jefe de la Quimera, se apoyaba contra el marco con desenfado estudiado. Su overol estaba manchado de aceite y su pelo castaño erizado como si hubiera estado metido en un panel de conduits. Kell arqueó una ceja. «¿Y usted es el tipo que mantiene esta lata funcionando?» Hax se acercó, pasando junto a los soldados como si fueran muebles. Si rompen algo, les cobraré horas extras. Elara aprovechó la distracción para deslizar discretamente el núcleo sigma en su bolsillo. Kael observó el intercambio con ojos calculadores. Revisaremos todas las terminales. Y los registros de energía de los últimos 3 meses.
Claro, lo que necesiten, dijo Hax con una sonrisa falsa. Les prepararé café mientras, si les gusta el sabor a óxido de reactor. Cuando los soldados siguieron a Hax fuera del laboratorio, Kael se inclinó hacia Elara y bajó la voz, sé que ocultas algo, vas. Y lo encontraré. El aliento de Elara se heló en sus pulmones, mientras Kael salía, el núcleo en su bolsillo pulsó una vez, como si algo al otro lado del abismo hubiera vuelto a llamar. Capítulo 3. Lo que el abismo recuerda. El sueño comenzó como siempre, con el sonido del metal retorciéndose. Elara flotaba en el vacío, mirando cómo la colonia Minerva 7 se desintegraba en cámara lenta. Los paneles solares se quebraban como cristales bajo una presión invisible. Las cápsulas de escape estallaban antes de alcanzar la zona segura. Y en medio del caos, una figura con un traje azul oscuro, el mismo que había regalado a Mara en su último aniversario, gritaba su nombre sin sonido. Elara se despertó sobresaltada, con el sudor frío pegándole la camiseta a la espalda. La estación crujía alrededor de ella, como si algo masivo se hubiera enroscado alrededor del casco. NYX, reportes de daños estructurales, ninguno, doctora. Pero hay algo que debes ver. La pantalla de su terminal se encendió sola, mostrando el flujo de datos del abismo del ET. Los números bailaban de forma hipnótica, formando patrones que su mente reconocía instintivamente. Eran las coordenadas exactas de Minerva 7 en el momento del desgarro. No es posible, se vistió a toda prisa, casi tropezando con la silla flotante que había dejado desordenada. Cuando llegó al laboratorio principal, encontró a Hax ya allí, con los ojos inyectados en sangre y 3 cafés vacíos flotando cerca. Llevo 6 horas mirando esto, dijo, señalando la pantalla central. Y creo que tu agujero negro tiene memoria fotográfica. El holograma mostraba una recreación inconfundible, el momento exacto en que el primer portal experimental se había desestabilizado. Cada variable, cada fallo de cálculo, reproducido con precisión quirúrgica. Pero había algo nuevo, un punto de datos que no aparecía en los informes oficiales, ese pico de energía. Elara amplió la imagen. No venía de nuestro lado. Hax palideció visiblemente, algo empujó desde el otro lado. Como si quisiera salir, un chillido metálico sacudió la estación. Las luces parpadearon y, por un instante, todas las pantallas mostraron la misma imagen, una figura humana distorsionada, con los brazos extendidos hacia ellos. Mierda, Hax retrocedió instintivamente. Eso fue un AKO. El eco de una voz familiar llenó el laboratorio, saliendo de cada altavoz a la vez. El ciclo se repite. El umbral está sangrando. Cuando la voz se desvaneció, encontraron el mensaje escrito en cada terminal, en un código que solo Elara y Mara conocían, las coordenadas de un sector prohibido de la estación, sellado después del incidente, y una sola palabra repetida cientos de veces. Ven capítulo 4, Juegos de Poder. El ascensor descendió hacia los niveles inferiores con un gemido metálico, como si la misma estación protestara por el destino. Elara ajustó la presión de su traje de contención, un modelo anticuado que olía a plástico quemado y miedo, mientras revisaba por quinta vez las coordenadas que habían aparecido en las pantallas. Esto es una violación directa del protocolo Omega, murmuró Hax a su lado, iluminado por la luz roja de emergencia que parpadeaba cada 3 segundos. Si nos descubren, ya nos están descubriendo. Elara sostuvo el núcleo de datos Sigma, que ahora pulsaba con un ritmo inquietante, como un corazón moribundo. Kael no vino por una inspección rutinaria. Las puertas se abrieron con un chasquido hidráulico, revelando el sector 9, un esqueleto de pasillos abandonados donde los cables colgaban como intestinos expuestos. Aquí, las paredes aún conservaban las cicatrices del primer incidente, quemaduras radiales que ningún sistema de limpieza había podido borrar. El sonido llegó primero, un zumbido agudo, como el lamento de una máquina en agonía. Luego, el olor, ozono y algo más, algo orgánico que hizo que a Elara le retorciera el estómago. Dios mío, Hax se detuvo frente a una puerta sellada con advertencias de peligro, radiación extrema. Esto está activo. El panel de control junto a la entrada parpadeaba con un mensaje que no debería existir. Acceso autorizado, doctora Elara Voss. Cuando la puerta se deslizó, el aire dentro del laboratorio prohibido era denso, cargado con el humo de docenas de terminales sobrecargadas. Y en el centro de la habitación, rodeado por un enjambre de drones de reparación inertes, había un portal, no como los portales de X. Este era una herida abierta en la realidad.
Un círculo de oscuridad líquida rodeado por un marco de metal retorcido. Y frente a él, con las manos enguantadas dentro de un panel de control improvisado, estaba el comandante Kael. Sabía que vendrías, dijo sin volverse. La curiosidad siempre fue tu pecado favorito. Los soldados de Eclipse emergieron de las sombras, sus rifles neuronales cargados y apuntando directamente al pecho de Elara. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó ella, sintiendo el núcleo Sigma arder en sus manos. Esto es lo que causó el desgarro. Kael finalmente se giró, y lo que Elara vio en sus ojos no era locura, sino una determinación aterradora. No, corrigió él, mientras el portal comenzaba a vibrar. Esto es lo que sobrevivió al desgarro. El marco tembló, y por primera vez, algo del otro lado golpeó de vuelta. Capítulo 5. El experimento prohibido. El aire en el laboratorio clandestino olía a metal ionizado y a miedo. El portal destrozado en el centro de la habitación vibraba con energía contenida, su superficie negra como un cristal tintado que ocultaba algo monstruoso al otro lado. Los soldados de Eclipse Corp mantenían sus armas apuntadas, pero sus ojos se movían nerviosos hacia el fenómeno que Kael había despertado. No sabes lo que estás haciendo, Elara forcejeó contra el soldado que la sujetaba, sintiendo el núcleo de datos Sigma arder en su bolsillo como un trozo de hielo al rojo vivo. Eso no es un portal, es una herida. Kael ignoró sus gritos, ajustando los controles del panel con manos enguantadas. Lo llamamos espejo del ET, dijo, sin apartar los ojos de las lecturas energéticas. Registra eventos pasados y los reproduce. O al menos, eso creíamos. Un estruendo sacudió la habitación. El marco del portal se combó hacia adentro, como si algo masivo hubiera golpeado desde el otro lado. Los drones de reparación cobraron vida de repente, sus sistemas hackeados forzándolos a soldar las grietas que se abrían en la estructura. Hax aprovechó la distracción para golpear con el codo al soldado que lo retenía. Ahora, Elara, ella se soltó y corrió hacia el panel de control, sacando el núcleo Sigma de su bolsillo. Las pantallas alrededor del portal parpadearon en rojo. Advertencia, falla de contención inminente. La voz sintética de NYX emergió de los altavoces. Recomiendo evacuación inmediata. Kael giró hacia Elara, su arma desenfundada en un instante. Dame ese núcleo. Ella esquivó el disparo, sintiendo el calor del rayo neuronal al pasar rozando su mejilla. Con movimientos frenéticos, conectó el núcleo Sigma al panel. NYX sobreescribe sus controles. El portal se convulsionó. La superficie negra se onduló como agua perturbada, y por un instante, algo apareció al otro lado, una figura humana, con el traje azul de Mara. Sus ojos sin vida se clavaron en Elara, y su boca se abrió para pronunciar 3 palabras que cortaron el aire como cuchillos: nos vemos pronto. Entonces el portal explotó. Capítulo 6. Traiciones. El silencio fue lo primero que registró Elara. Un silencio denso, cargado de electricidad estática que le erizaba los vellos de los brazos. Luego llegó el dolor, un latido agudo en la sien derecha donde había golpeado el suelo. Abrió los ojos. El laboratorio parecía el interior de una estrella muerta. Las paredes estaban cubiertas de un hielo negro que reflejaba la luz en ángulos imposibles. Los drones de reparación yacían esparcidos como insectos congelados en ámbar. Y frente a ella, el portal, o lo que quedaba de él, se había reducido a un círculo de cristal quebrado suspendido en el aire, mostrando escenas fragmentadas de un lugar que no era este. Hax logró articular, escupiendo sangre. Aquí, su voz llegó desde algún lugar a su izquierda. El técnico estaba semi-enterrado bajo los escombros de una consola, su brazo izquierdo torcido en un ángulo antinatural. Pero estaba vivo. Elara intentó levantarse, pero una bota blindada la empujó de nuevo al suelo. No tan rápido, doctora. Kael, el comandante se alzaba sobre ella, su armadura destrozada y el rostro cubierto de quemaduras de plasma. Pero lo más aterrador eran sus ojos, llenos de una certeza fanática. En su mano derecha sostenía el núcleo Sigma, ahora agrietado y goteando un líquido azul fosforescente. Lo tengo, susurró, más para sí mismo que para ella. Los patrones de Mara. Los datos del verdadero desgarro. Eclipse lo tendrá. Elara escaneó la habitación buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar como arma. Sus dedos encontraron un trozo de metal afilado. No entenderán lo que tienen, dijo, intentando ganar tiempo. Necesitan mis códigos de desencriptación. Kael rió, un sonido seco y roto.
¿crees que no lo sabemos? Por eso no te mataremos, todavía, hizo una señal a los soldados sobrevivientes. Dos de ellos arrastraron a Hax hacia arriba, haciendo que el técnico gritara de dolor. Él, por otro lado, es prescindible. El ara vio el destello del cuchillo de combate antes de que saliera de su funda. Esperen. Gritó, alzando la mano. Tomen esto en su lugar. Lo que lanzó no fue el trozo de metal, sino el pequeño dispositivo que había arrancado de su muñeca al levantarse, su terminal personal. El impacto contra el suelo activó el protocolo de emergencia. Todas las luces de la estación se apagaron, y en la oscuridad total, solo tres cosas permanecieron iluminadas: los ojos brillantes de Kael, llenos de furia, el núcleo Sigma, ahora pulsando con luz enfermiza. La figura de Mara, observando desde el otro lado del cristal quebrado, NYX. Susurró el ara. Ahora, el sistema de gravedad artificial falló, y el caos comenzó. Capítulo 7. La estación que sangra. La gravedad desapareció de golpe. El ara sintió como su estómago se convertía en un nudo de náuseas mientras su cuerpo flotaba libremente. A su alrededor, los escombros danzaban en el aire como polvo en un rayo de sol, trozos de metal retorcido, herramientas, gotas esféricas de sangre y refrigerante. Kael maldijo mientras sus soldados se dispersaban en la oscuridad, sus linternas táctiles cortando el aire en haces erráticos, iluminación de emergencia. Ahora, pero las luces no respondieron, en cambio, fue el núcleo Sigma el que brilló con intensidad, proyectando hologramas fracturados en todas direcciones. Imágenes del desgarro. Grabaciones de seguridad nunca antes vistas. Mara, corriendo por un pasillo que el ara reconocía demasiado bien, el sector 9, justo antes de la catástrofe. No. Murmuró el ara, nadando en el aire hacia los fragmentos. ¿Cómo es posible? El núcleo respondió con un chasquido estático. La voz de NYX emergió, distorsionada. No. Son recuerdos. Un gemido metálico sacudió la estación. Desde el techo comenzó a filtrarse un líquido espeso y negro, gotas que flotaban como mercurio en cámara lenta. Donde tocaban el metal, el acero se corroía al instante, dejando agujeros que revelaban las entrañas de la quimera. Mierda. Hax logró liberarse, usando su brazo bueno para impulsarse hacia el ara. El refrigerante principal está contaminado. El ara lo agarró, estabilizándolo. ¿Contaminado con qué? Los ojos de Hax reflejaron el brillo fantasmal del núcleo. Con eso, el líquido negro no era refrigerante. Era lo mismo que habían visto en el portal, y estaba vivo. Kael lo comprendió al mismo tiempo. Con movimientos bruscos, se colocó una máscara de emergencia y activó su radio. Equipo Alfa, protocolo de cuarentena inmediato. Se repite el incidente del desgarro, pero era demasiado tarde. El primer soldado en tocar el líquido gritó cuando éste trepó por su brazo como una serpiente, introduciéndose bajo su armadura. En segundos, sus ojos se volvieron negros, y su boca se abrió para emitir un sonido que no era humano. El ara sintió el pánico arañando su garganta. Tenemos que llegar al puente. ¿Podemos activar el aislamiento desde allí? Hax asintió, pero antes de que pudieran moverse, el núcleo Sigma estalló en un estallido de luz azul. Las pantallas de la estación cobraron vida simultáneamente, mostrando el mismo mensaje en cada terminal, en cada panel, en cada dispositivo. Ciclo 73 iniciado, y entonces, las puertas de la quimera comenzaron a abrirse, todas. Capítulo 8. Cara a cara con el abismo. El vacío comenzó a succionarlos antes de que terminaran de comprender lo que ocurría. El ara se aferró a un cable de soporte vital que colgaba del techo, sintiendo como el aire huía de la estación a través de las puertas abiertas. Su traje se hinchó automáticamente, sellándose contra la despresurización, pero sabía que solo le daría minutos antes de que el frío o la falta de oxígeno la mataran. A través del visor empañado, vio el infierno flotante que se había convertido la quimera, soldados de Eclipse girando en el vacío, algunos ya muertos, otros luchando inútilmente contra la asfixia. Gotas de líquido negro congelándose en extrañas esculturas fractales que luego estallaban en polvo oscuro. Hax, abrazado a una columna estructural, su brazo herido dejando un rastro de burbujas sanguíneas, y Kael, el comandante, flotaba cerca del núcleo Sigma, ahora destrozado pero aún brillando con una luz agonizante. Su armadura había activado los sellos de emergencia, pero su visor estaba agrietado,
Mostrando una cara descompuesta por el horror y la revelación, el Ara impulsó su cuerpo hacia adelante, usando los cables como guías. Cada movimiento era una batalla contra el vacío que trataba de arrancarla al espacio abierto. Kael gritó, sabiendo que su traje transmitiría el sonido por contacto. Necesitamos cerrar las puertas manualmente. El comandante giró hacia ella lentamente. Cuando habló, su voz llegó distorsionada por los daños en su sistema. Es inútil. El ciclo debe completarse. ¿Qué ciclo? Estamos muriendo. Kael extendió una mano hacia los restos del núcleo. Las imágenes holográficas aún parpadeaban, mostrando ahora algo nuevo, no solo el pasado del desgarro, sino también el presente de la quimera, desde un ángulo imposible. Como si alguien estuviera observando desde fuera de la realidad. 73 veces, murmuró Kael. 73 veces hemos hecho esto. Y siempre termina igual. El Ara siguió su mirada hacia el centro de la habitación, donde el fragmento restante del portal seguía flotando. Pero ya no mostraba escenas del pasado, mostraba el futuro, la imagen de la quimera destrozándose contra el abismo del ET. Y algo más, algo enorme moviéndose en la oscuridad detrás del agujero negro, despertando. No es un portal, entendió el Ara de pronto. Es un ojo, Kael asintió, y por primera vez, hubo algo parecido al arrepentimiento en su rostro, y ahora nos está mirando directamente. Un nuevo sonido atravesó la estación, tan profundo que más que oírlo, lo sintieron en los huesos. El fragmento del portal comenzó a vibrar, y del otro lado, algo respondió al llamado. Capítulo 9. El último mensaje. El sonido se intensificó hasta convertirse en un rugido que vibraba en los huesos. El fragmento del portal se estremeció, sus bordes agrietados brillando con un fulgor enfermizo. El aire residual en la estación comenzó a girar, arrastrando escombros y cuerpos hacia el centro de la habitación, donde el espacio mismo parecía doblarse. El Ara se aferró con fuerza al cable, sintiendo como sus articulaciones protestaban. A través de su visor empañado, vio a Jax Forster para alcanzar un panel de control semi-destruido. Su boca moviéndose detrás del casco, formando palabras que el vacío se llevaba. Transmisión, lo entendió al instante, mientras Kael flotaba paralizado, hipnotizado por el fenómeno que se desarrollaba. El Ara empujó su cuerpo hacia Jax. Cada movimiento era una agonía, el vacío intentando arrancar su piel a través del traje, el frío absoluto mordiendo sus articulaciones. Jax le pasó un cable de datos, sus dedos ensangrentados escribiendo comandos en una pantalla rota. Conéctalo a tu traje. Su voz llegó distorsionada por el comunicador de corto alcance. El sistema de emergencia aún funciona. El Ara clavó el conector en el puerto de su muñeca. Un dolor eléctrico le recorrió el brazo cuando los sistemas de su traje se sincronizaron con los restos de la red de la quimera. NYX, ¿puedes oírme? Solo estática. Entonces, desde el centro de la habitación, una voz que no era una voz resonó. No provenía del aire, no quedaba aire, sino que vibraba directamente en sus mentes. El ciclo está incompleto. El fragmento del portal explotó en una supernova de sombras, durante un instante que duró una eternidad. El Ara vio la quimera reproducida en infinitas variaciones, destruyéndose de 73 maneras distintas, Kael en cada una de ellas, muriendo siempre de la misma forma, con los ojos abiertos, mirando hacia el abismo. Ella misma, transmitiendo siempre el mismo mensaje, una y otra vez, y comprendió. Con dedos entumecidos, el Ara activó el protocolo de transmisión de emergencia. Cada neurona de su cerebro gritaba mientras forzaba su traje a enviar no solo datos, sino memorias. Jax, el núcleo. Gritó. El técnico no lo dudó. Con un movimiento que debió causarle un dolor insoportable, lanzó los restos del núcleo Sigma hacia ella. El Ara lo atrapó y, sin pensarlo dos veces, lo estrelló contra su visor. El cristal se hizo añicos. El frío la golpeó como un martillo, pero en el último segundo antes de que la oscuridad la consumiera, el núcleo se activó, proyectando toda la verdad del desgarro, y de lo que venía después, hacia las colonias humanas. La última cosa que vio fue a Jax lanzándose hacia ella, y más allá, a Kael. Finalmente moviéndose, nadando hacia el epicentro del colapso dimensional con los brazos abiertos, y entonces, silencio. Capítulo 10. Umbral. El dolor fue lo primero que regresó, un dolor agudo y brillante, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido sumergida en ácido.
El ara tosió, y el sonido fue áspero en sus oídos, demasiado fuerte después del silencio absoluto del vacío. Respira despacio, la voz era áspera, familiar. Hax, el ara parpadeó, tratando de aclarar su visión. Estaba tendida en una cápsula de rescate, las luces rojas de emergencia parpadeando sobre su cabeza. El aire olía a quemado y a medicamentos baratos, como. Su garganta ardía al hablar, los pads de escape. Hax estaba arrodillado junto a ella, su brazo izquierdo ahora inmovilizado en un cabestraje improvisado. Los activé cuando vi que te lanzabas hacia el núcleo, fuera de la pequeña ventana ovalada. La quimera se desintegraba en silencio, sus secciones rotando lentamente antes de ser engullidas por el abismo del ET. Pero no era eso lo que hizo que el ara contuviera el aliento, era el portal, o lo que había quedado de él, flotando a solo unos cientos de metros del pod. Un círculo perfecto de oscuridad se mantenía abierto, estable por primera vez. Y frente a él, diminuta contra la vastedad del espacio, estaba la figura de Kael. Está, caminando, susurró el ara, y era cierto. A pesar de la falta de gravedad, de aire, de todo, el comandante daba pasos firmes hacia el umbral, como si algo lo estuviera jalando. Entonces lo vieron, una silueta al otro lado, no el eco de Mara. No una visión del pasado, algo más grande, algo que esperaba. Kael giró la cabeza hacia ellos en el último momento. Su traje estaba destrozado, su rostro congelándose, pero sus ojos transmitían un mensaje claro: lo siento. Luego cruzó, y el portal se cerró detrás de él con un destello de luz púrpura que dejó manchas en la visión de el ara. Transmitió, dijo Hax de pronto, señalando la pantalla del pod. Los datos. Llegaron a las colonias. El ara miró el mensaje que parpadeaba en la pantalla. No eran números o códigos, eran dos palabras, repetidas una y otra vez: no cross ni debajo, en letras más pequeñas, una firma que le rompió el corazón. Kel Arndt, último mensaje. El pod giró lentamente, revelando la inmensidad del espacio. El abismo del ET seguía allí, silencioso, impasible, pero ahora, el ara sabía, y el miedo que sentía no era por lo que había perdido, era por lo que vendría después. Capítulo 11. Lo que queda. 3 meses después, el laboratorio de la colonia Kepler 12 olía a café recalentado y desinfectante. El ara se frotó los ojos, marcados por semanas sin dormir bien, mientras revisaba por centésima vez los datos de la transmisión. Las pantallas alrededor de ella mostraban el mismo mensaje en bucle: no CRUCN, pero era lo que venía después lo que mantenía a los científicos despiertos por las noches. ¿Sigues sin recordar? El doctor Bian se inclinó sobre su terminal, sus ojos oscuros llenos de preocupación. El ara negó con la cabeza: solo fragmentos. El portal. Kael cruzando. Y, dudó, algo más grande. Algo que nos observaba. En la pantalla principal, NYX, o lo que quedaba de ella, analizaba los últimos segundos de transmisión de la quimera. La IA había sido reconstruida a partir de fragmentos, su voz ahora entrecortada, como una radio mal sintonizada. Patrón, reconocido. Ciclos, anteriores, incompletos. Ahora, cambió. El ara se acercó, estudiando las líneas de código que se desplegaban. ¿Qué cambió? NYX. Él, cruzó. El comandante, rompió, el ciclo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Fuera, a través del ventanal del laboratorio, podía ver el memorial recién construido. Los nombres de los muertos en la quimera brillaban en letras de oro bajo la luz artificial. Kael estaba allí, en la última fila. Doctor Abbas, un asistente, apareció en la puerta, pálido. Debería ver esto. La sala de observación estaba llena de científicos murmurando. En el centro, una pantalla gigante mostraba una imagen del abismo del ET, captada por un telescopio de largo alcance. Algo era diferente: el disco de acreción, antes caótico, ahora formaba un patrón reconocible. Ondas concéntricas que se expandían y contraían, como respirando. No es posible, murmuró Bian. Los agujeros negros no. No es el agujero negro, interrumpió el ara, sintiendo como el miedo le agarrotaba el estómago. Es lo que hay detrás. Entonces, como si hubiera sido provocado por sus palabras, el patrón cambió. Las ondas se reorganizaron en pulsos regulares, código Morse. El técnico de comunicaciones tradujo en voz alta, con un hilo de terror en su voz: dice.
Mara, el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El Ara miró su reflejo en el cristal, y por un instante, juró ver otra figura parada detrás de ella, una silueta con un traje azul, sonriendo. Capítulo 12. El primer latido. El laboratorio de máxima contención de la colonia Kepler 12 estaba tan silencioso como una tumba. El Ara ajustó los guantes de su traje de biocontención, sintiendo el sudor frío entre sus hombros. Frente a ella, detrás de un vidrio de cuarentena de medio metro de grosor, el dispositivo rescatado de los restos de la quimera pulsaba con un brillo inquietante. Niveles de radiación de X estables, anunció Bian desde el panel de control. Pero sigue sin responder a ningún estímulo. El artefacto era pequeño, apenas del tamaño de un puño humano. Una esfera perfecta de metal negro, con fracturas que dejaban escapar destellos azules. Los análisis confirmaron lo imposible, contenía patrones cuánticos idénticos al núcleo sigma. ¿Y algo más? ¿Siguen llegando las señales? Preguntó el Ara, acercándose al vidrio. Como relojería, Bian proyectó los datos en el aire. Cada 12 horas exactas, el mismo mensaje, Mara. El nombre parpadeó en rojo sobre el holograma. El Ara contuvo el aliento cuando notó algo nuevo, una segunda palabra apareciendo entre los pulsos, tan débil que casi pasó desapercibida. Lista. El sonido de la alarma los sobresaltó a ambos, doctora. Un técnico irrumpió en la sala, su rostro pálido bajo las luces azules. Acaban de detectar una anomalía en el sector de investigación de portales. El corazón de El Ara se detuvo. ¿Qué clase de anomalía? El técnico tragó saliva antes de responder, una activación espontánea. El pasillo que llevaba al sector de portales vibraba con una energía estática que erizaba el vello de los brazos. Las luces parpadeaban al compás de un latido irregular, iluminando las caras de terror del personal científico que corría en dirección contraria. Está abriéndose solo. Gritó alguien al pasar. Cuando el Ara y Bian llegaron a la cámara de pruebas, la escena que encontraron los dejó paralizados. El prototipo de portal, una réplica en miniatura de los portales de X, flotaba a medio metro del suelo, girando sobre sí mismo. Pero no mostraba el destello azulado característico. Este era negro. Negro como el abismo del ET. Y en su superficie, como aceite sobre agua, se formaban letras, Mara. Ven. El sonido comenzó como un susurro, creciendo hasta convertirse en un zumbido ensordecedor. El vidrio de observación se agrietó, contención fallando. Bian agarró a El Ara del brazo. Tenemos que evacuar. Pero ella no podía moverse. Porque en el centro del portal, algo se materializó. Una mano, humana, vestida con un traje azul, y entonces, la voz que El Ara no había escuchado en 10 años resonó desde cada altavoz de la colonia. El ciclo está completo. El portal explotó en un cegador destello de luz blanca. Cuando la visión de El Ara se aclaró, la cámara de pruebas estaba intacta, el portal, apagado, y en el centro del suelo, donde segundos antes había estado el vacío, ahora había una figura arrodillada, jadeando. Mara levantó la cabeza, sus ojos brillando con un conocimiento que no era humano. Hola, cariño, susurró con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Te extrañé.